Hola de nuevo. Entonces, continuando con la solución de nuestro ejercicio del límite inferior y superior del intervalo, vamos a resolver la siguiente parte. En el video anterior habíamos visto cómo validar que el límite inferior sea menor al límite superior y que se ingrese y sea activo. ¿Okay? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es lo que nos solicita el problema. Dice que a continuación se van introduciendo números hasta que introduzcamos el 0. Quiere decir que el 0 será la condición para terminar nuestro programa. ¿Okay? Cuando termine el programa, o sea, cuando digitemos 0, vamos a ingresar números. Y dice que cuando termine el programa dará la siguiente información. Primero, la suma de los números que están dentro del intervalo. Entonces, lo que esté dentro del intervalo debe ir contándolo. Para eso vamos a utilizar una variable de tipo contador. ¿Cuántos números están fuera del intervalo? Entonces vamos a utilizar una variable también de tipo contador que se va a encargar de contar cuántos números quedan por fuera del intervalo. Y por último, informar si hemos introducido algún número igual a los límites del intervalo. En este caso sí no está pidiendo que cuente, sino que solo informemos. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra primera parte, que es esta, donde se verifican el intervalo, que sea válido. Entonces lo siguiente que vamos a utilizar es una instrucción do while. ¿Okay? Entonces vamos a poner acá. ¿Okay? Entonces aquí tenemos nuestra instrucción do while. ¿Okay? Entonces, esta instrucción, ¿qué es lo que va a solicitar? O sea que mientras nuestra variable, entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar una variable donde recibir el número. ¿Okay? Entonces vamos a poner un mensaje acá por fuera, donde le decimos ingrese un número. Listo. Lo leemos. Número. Entonces lo leemos acá. Llamémoslo num. Entonces lo vamos a llamar num. ¿Listo? Entonces, aquí ya se digitó un número. Entonces, aquí en la condición vamos a decir que mientras num. ¿Ok? Inclusive esto lo podemos hacer adentro porque es un do while. Entonces observen, lo voy a poner por dentro, perdón, porque estamos utilizando un do while. ¿Okay? Entonces recuerden que el do while, él ingresa primero, ¿okay? Y luego verifica la condición. Entonces en este caso, do while lo que hace es pide un número, lo leemos y aquí vamos a decir que mientras num sea, como él se va por el falso, entonces vamos a decir que mientras num sea, preguntamos, ¿es num igual a 0? En este caso. Entonces, si num, por ejemplo, dígito 5, 5 es igual a 0, falso. Entonces se repite el procedimiento. ¿Ok? O sea que estamos haciendo que el ciclo termine, este ciclo hacer hasta o do while, mientras hacer hasta. Lo que está haciendo este ciclo es que solicita números y cuando el número que digitó es igual a 0, se sale. ¿Okay? Y debería mostrarnos la información que está solicitando acá arriba. Recuerden que nos debe decir cuántos números están dentro. Entonces acá sigamos. Ay, ¿qué hice? Hice algo. El límite debe ser menor. Ya. Entonces por aquí moví algo. Devolvamos. Aquí está. El límite inferior. Bien. Okay. Entonces ahora sí. Ingrese un número. Lo leemos. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues verificar si está dentro del intervalo. Entonces, para saber que está dentro del intervalo, pues ponemos un control selectivo aquí. Entonces ponemos un control selectivo después de leer el número. ¿Okay? Y entonces preguntamos, si num es mayor al límite inferior y num es menor al límite superior, ¿okay? Entonces aquí estamos preguntando que si el número que se digitó es mayor al límite inferior, que es el que tenemos acá, y a la vez es menor al límite superior, quiere decir que está dentro del intervalo, estrictamente dentro, no puede ser igual, sino estrictamente menor y mayor. ¿Okay? Entonces, si esto es cierto, entonces lo que vamos a hacer es aumentar una variable que la vamos a llamar contador. ¿Okay? Entonces la vamos a llamar contador, ¿okay? In, o sea, dentro, contador in,
intervalo, lo voy a llamar así, contador in, entonces vamos a decir contador dentro del intervalo va a ser igual a contador in, o sea, dentro del intervalo más 1, ¿ok? Entonces cada vez que esto sea verdadero quiere decir que está en intervalo, entonces lo que hacemos es aumentar en una unidad. Esa variable obviamente la tenemos que inicializar en 0, ¿okay? Entonces la vamos a inicializar aquí en 0. Entonces aquí apenas va a ingresar, le vamos a decir que contador que está dentro del intervalo va a ser igual a 0. Seguramente necesitamos una para contar por fuera del intervalo, entonces de una vez la vamos a poner. Entonces vamos a poner esa variable que se va a llamar contador por fuera, entonces va a ser out, voy a llamar así, del intervalo, y la arrancamos en 0. Y lo que va a ocurrir es que eso es lo que vamos a utilizar acá. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestra variable que se aumenta en 1. Ahora, si esto no es cierto, entonces preguntamos de nuevo. Aquí entonces ponemos nuestro control selectivo y vamos a preguntar que si num es menor al límite inferior, ¿ok? O que si num es mayor al límite superior. Aquí no puedo utilizar y porque un número no puede ser menor y a la vez mayor, ¿ok? Entonces aquí utilizamos un o, indicando que si num es menor al límite inferior o a la vez que num sea mayor al límite superior, entonces que aumente también nuestra variable. Entonces aquí le vamos a decir que nuestro contador out de intervalo sea igual a nuestro contador, o sea, la misma variable, que va a ser un contador del intervalo más 1. Entonces aquí estaríamos diciendo que cada vez que se cumpla esto, o sea, que está por fuera del intervalo, nos cuente uno más. ¿Okay? Entonces nuestro diagrama de flujo hasta el momento va así y ya estaría contando. ¿Okay? ¿Qué nos falta? Entonces nos faltaría que nos indique si el número digitado fue uno de los límites, ¿no? Informar si hemos introducido algún número igual. Entonces quiere decir que si no fue mayor o a la vez no fue, si no estuvo dentro o a la vez no fue ni menor que el intervalo ni mayor que el intervalo, quiere decir que lo que digité fue un número, alguno de los dos fue un número que corresponde al intervalo. Entonces lo que ponemos ahí es un mensaje, porque es la única otra opción que puede ocurrir. Entonces ese mensaje dirá aquí, el número digitado o el número ingresado, como quiera, el número ingresado es igual a alguno de los límites. A alguno de los límites, ¿ok? Entonces pareciera hasta este momento que está contando bien. Listo, entonces ya tenemos nuestra estructura del programa en el cual vemos que ya establecimos los límites y que ya está contando según si está dentro del intervalo o está por fuera o es igual. ¿Okay? Bien, hasta aquí esta segunda parte de este segundo video de nuestra solución de este ejercicio de control repetitivo. En el próximo video entonces nos encargaremos de terminarlo y de comprobarlo. Ya nos vemos.